hoje nós temos a satisfação de ter uma das maiores autoridades do mundo em tributação internacional, o professor César Garcia Nova, da Espanha. Muito obrigado por participar do nosso diálogo tributário e por ter aceito o convite. O professor César faz parte do corpo docente do nosso curso internacional Global MBA, Tax Management and Compliance, que começa agora no dia 8 de setembro. E nós falaremos aqui com ele sobre alguns aspectos importantes do tema da tributação internacional. Professor César, muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Muito obrigado, um prazer. E como nós temos um tempo curto, eu vou só fazer uma breve apresentação do professor César Garcia Nova, um currículo muito reduzido, para que vocês possam conhecê-lo, quem ainda não o conhece. Então, o professor César Garcia Nova, ele é catedrático de Direito Financeiro e Tributário da Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, é ex-presidente do Instituto Latino-Americano de Direito Tributário, é advogado e é consultor internacional. Então, vamos direto às perguntas. Eu vou agora mudar para o idioma espanhol, fazer as perguntas no espanhol e o professor vai responder as perguntas no seu idioma mãe, que é o espanhol. Professor César, trata do Covid-19, sigue sendo válido o modelo global de precios de transferencia? Muchas gracias a la Facultad Brasileira de Tributación por esta posibilidad de, en un breve espacio de tiempo, tratar uno de los temas más importantes de la fiscalidad internacional que, como todos los grandes temas, pero este especialmente, se va a ver afectado por la situación creada como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Es evidente que la pandemia del COVID-19 está afectando a todos los ámbitos de la realidad económica a nivel global. Nunca habíamos padecido una situación mundial de estas dimensiones y se dan dos circunstancias importantísimas. Primero, una serie de efectos que la pandemia y las medidas de contención, de prevención o de lucha contra la pandemia van a significar en la vida de las personas y de las empresas. Se dice que se va a reducir la movilidad geográfica de las personas, se dice que va a haber más teletrabajo, más trabajo remoto, se dice que las empresas van a prescindir de trabajos tradicionales mediante empleados con contrato laboral y va a haber una generalización de fórmulas como, por ejemplo, los freelance o los trabajadores independientes que utilizan medios tecnológicos para prestar servicios a varias empresas. Se dice que las empresas van a deslocalizarse menos. Se habla de una parálisis o de un retroceso en el proceso de globalización económica. Va a haber menos deslocalización física. Y se dice que vamos a vivir en un mundo donde el contacto físico, el desplazamiento físico y la deslocalización física van a ser menores, que va a haber más contratación o más utilización de subcontratación de proximidad, va a haber más producción, menos producción, quiero decir, just in time y más producción localizada. Y todo eso se está comentando ahora mismo como consecuencia directa o indirecta de esta situación derivada de la pandemia. Y naturalmente eso va a afectar a lo que es, está afectando ya a lo que es la distribución, lo que llamamos el paradigma de distribución del poder tributario para gravar a las multinacionales. Ese paradigma de distribución del poder tributario para gravar los rendimientos de las empresas multinacionales que tenemos en la actualidad, que es el mismo de en los últimos 40, 50 años, se basa en tres puntos fundamentales. Primero, principio de independencia. Las empresas, las filiales y las sucursales son gravadas por renta mundial, cada una en el país donde están constituidas, donde están establecidas o donde tienen su sede de dirección efectiva. Segundo, establecimiento permanente con presencia física.
que es otro de los grandes dogmas del actual modelo de reparto del poder tributario para gravar las rentas empresariales a nivel internacional, y que es algo que ya antes de la pandemia venía siendo cuestionado como consecuencia de los cambios para gravar la economía digital. Y, en tercer lugar, un régimen de precios de transferencia que es fundamental para el reparto de ese poder mundial para gravar a las empresas multinacionales, basado en el principio de independencia y basado en la idea de que las operaciones entre sociedades del mismo grupo tienen que valorarse mediante una regla de independencia por un principio de arm's length, por un principio de tributación por precio de mercado, sobre la base de un método comparable, que es el método prioritario frente a otros métodos de reparto, otros métodos de profit split o otros métodos formularios de distribución del beneficio. Esos son los dogmas del modelo actual de distribución del poder tributario, que ya estaba siendo objeto de revisión antes de la pandemia del COVID-19, pero que sin duda alguna va a tener que acelerar ese proceso de revisión como consecuencia de esta pandemia del COVID-19. Lógicamente, ese modelo hoy en día tiene que someterse a revisión. Una cosa son los estudios de precios de transferencia que tengamos en la actualidad, que naturalmente van a ser cuestionados como consecuencia de las circunstancias sobrevenidas y de las alteraciones importantes de la vida económica que se ha producido como consecuencia de las medidas adoptadas por los distintos países en el contexto de la pandemia. Y otra cosa es, en un corto o medio plazo, la reformulación del sistema global de precios de transferencia. Ya hubo una adaptación importante como consecuencia del plan BEPS y como consecuencia de la modificación de las guidelines de la OCDE, estableciendo la regla de atribución de beneficios en función de un análisis DINTI, de un análisis de activos, de riesgos y de funciones, y ya hubo una reacción, por ejemplo, permitiendo recaracterizar operaciones o permitiendo desconocer operaciones cuando, por ejemplo, hay asignaciones de intangibles a entidades que carecen de funciones efectivas sobre tales intangibles o que no asumen riesgos sobre tales intangibles. Eso ya se había hecho, pero yo creo que la pandemia del COVID-19 va a ser un momento fundamental para dar un paso hacia la reformulación de este modelo. Por ahora, lo que se viene diciendo a nivel de lo poco que ha dicho la comunidad internacional en este tiempo de pandemia o de pospandemia, es que en cualquier caso, cualquier reformulación no va a abandonar el principio de plena competencia. El principio de plena competencia va a ser el elemento esencial para reformular el sistema de distribución global de la tributación de las operaciones entre sociedades del mismo grupo y del actual método de precios de transferencia. Pero sin duda alguna va a ser necesario en muchos casos realizar ajustes y en otros muchos casos replantear completamente en su integridad la política actual de regulación de los precios de transferencia a nivel internacional. Va a haber que profundizar, a mi modo de ver, mucho más en la verificación de la existencia de funciones, activos y riesgos. Va a haber que ir avanzando hacia un método que sea el prevalente, basado en una distribución del beneficio, en un reparto del beneficio, en un profit split, y abandonando la actual preponderancia del CAP, del método libre comparable, y va a haber en suma que alinear la distribución del gravamen en virtud de los precios de transferencia con las actuales consideraciones que se están haciendo a nivel mundial de un cambio en la fiscalidad de los grupos multinacionales. Ambas reflexiones van a ir de la mano, pero no cabe ninguna duda que nada va a ser igual en el escenario que empieza a denominarse post-COVID-19. Ok, gracias. Y además me parece que además del problema que tenemos con las personas jurídicas, en especial los precios de transferencia, un problema para las personas físicas será el cambio del concepto de residencia fiscal, porque hay personas que están en otros países que no se puede salir. Esto cambia todo y no sé por cuánto tiempo esto va a ocurrir. Pero... Exactamente, es una de las cosas, la OCDE se pronunció en su conocida nota del 3 de abril sobre los efectos que las limitaciones a la movilidad
de personas está produciendo en la fiscalidad internacional, sobre todo implantando una regla que a mí me parece elemental, que los países no deben de tener en cuenta ni para adquirir ni para perder la residencia fiscal las situaciones en las cuales no hay o bien de permanencia o bien de no permanencia derivada de circunstancias de fuerza mayor por la imposibilidad de desplazarse como consecuencia de las medidas de cuarentena o de confinamiento. Y téngase en cuenta que esto puede afectar también a la sede de la dirección efectiva de muchas compañías, porque la sede de la dirección efectiva de muchas compañías puede determinarse o no determinarse en función de la permanencia en un determinado territorio de los administradores o gestores de la compañía. Si los administradores o gestores de la compañía están en un determinado territorio, pero no lo están voluntariamente porque están confinados o pretenden cambiarse de territorio, pero no lo pueden hacer porque hay medidas que le impiden este cambio, este desplazamiento físico, pues evidentemente esa circunstancia debe tenerse en cuenta a la hora de matizar la residencia de esa compañía cuando se base en la dirección efectiva y esa dirección efectiva tenga en cuenta, entre otras cosas, la permanencia de los administradores de la compañía. Sí. En tu visión, profesor César, ¿cómo se quedan los APAs que ya están negociados? Claro, eso es otro tema importantísimo. Los APAs en realidad son acuerdos, tienen un sustrato contractual, se les reconoce una naturaleza convencional, es un típico ejemplo de acuerdo transaccional en materia tributaria y se negociaron bajo unas condiciones completamente distintas a las que tienen lugar como consecuencia de las medidas adoptadas por los distintos países para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Es evidente que no se podían prever una situación de lockdown, de parón de la actividad económica como la que ha tenido lugar en la mayoría de los países. Nosotros lo hemos tenido durante 2 meses y medio en países de Latinoamérica. En el caso de Brasil, el caso de México, el caso de Argentina, el caso de Chile todavía continúan, Perú todavía continúan con esta situación. Y, por tanto, los APAs negociados por muchas multinacionales tienen que tener en cuenta esa circunstancia y tener en cuenta, además, que la incidencia de la pandemia no es igual en todos los países y que la incidencia de la pandemia y la incidencia de las medidas tampoco es la misma en todos los países. Una compañía que tiene una filial, por ejemplo, en países que apenas han adoptado medidas de confinamiento, como pueden ser algunos países escandinavos, países del sudeste asiático o algunos países de la antigua Europa del Este, como Letonia, Lituania, por ejemplo, no puede ser igual que la de países que han adoptado medidas rigurosísimas de confinamiento, como algunos de América Latina. Por tanto, esa es una circunstancia a tener en cuenta. Y, evidentemente, si reconocemos en los APAs ese elemento contractual, el hecho de que haya una situación sobrevenida de fuerza mayor, sea de fuerza mayor, aunque sea de fuerza mayor impropia, de factum principes, del hecho del príncipe, que es como se le conoce en el derecho del contractual, de las obligaciones, a la fuerza mayor impropia, a la fuerza mayor que deriva fundamentalmente de medidas normativas adoptadas por los poderes públicos, es evidente que eso se debe tener en cuenta. Y eso incorporaría implícitamente una cláusula rebus sic stantibus. Es decir, los acuerdos de los APAs, como todo acuerdo convencional, son válidos en la medida pacta sunt servanda rebus sic stantibus. Deben ser observados siempre que las circunstancias no se hayan modificado. Y se ha producido una modificación sustancial de las circunstancias. Por tanto, yo creo que cualquier operador económico tiene perfecto derecho a, además de matizar el cumplimiento de los términos contenidos en los APAs, exigir la renegociación de esos APAs en virtud de las circunstancias extraordinarias derivadas de la crisis del coronavirus. Y, en cualquier caso, el incumplimiento de algunas condiciones de los APAs por imposibilidad material, por las circunstancias sobrevenidas, no debe suponer la resolución de los APAs, porque no ha habido culpa ha habido una situación de fuerza mayor, no hay culpa por parte del operador económico y, en cualquier caso, tendría, a mi modo de ver, una circunstancia que impediría imponer sanciones por la existencia de falta de culpabilidad en el cumplimiento de las condiciones de los APAs. Pero la mayor consecuencia para mí es la legitimidad para solicitar a cualquier administración tributaria renegociar los APAs por la concurrencia de estas circunstancias sobrevenidas como consecuencia de las medidas adoptadas para luchar contra la pandemia del coronavirus. Claro, eso es. Y para finalizar, profesor César, en su opinión, ¿cambiar el modelo de valoración de activos, funciones y riesgos?
Bien, yo creo que el dar protagonismo a estos análisis de funciones, activos y riesgos, sobre todo para reconocer que prevalece la sustancia frente a la forma e incluso cuestionar la asignación de determinados activos por grupos multinacionales a determinadas sociedades del grupo, como permite ahora la guía de precios de transferencia, que permite recaracterizar operaciones aplicando las normas de precios de transferencia, que es una cosa muy importante. Las normas de precios de transferencia ya no son solamente reglas de valoración. Las guidelines de la OCDE ahora permiten utilizar las reglas de precio de transferencia como un instrumento antielusivo de aplicación de un principio de prevalencia de la sustancia sobre la forma a través de la recaracterización de las operaciones o del desconocimiento, del disregarded de ciertas operaciones o de ciertas situaciones, como la asignación de un intangible a una sociedad del grupo cuando esa sociedad no ha desarrollado funciones respecto a ese intangible ni asume riesgos. Eso me parece muy importante. Pero obviamente las circunstancias sobrevenidas de la crisis del COVID-19 va a afectar a esto. Por ejemplo, muchas multinacionales están utilizando lo que se llaman entidades de riesgo limitado. Las entidades de riesgo limitado normalmente se colocan en países de tributación media o alta. Son entidades que, al no asumir riesgos, porque el riesgo se asume por otras entidades del grupo, tienen una rentabilidad, una retribución muy baja, normalmente calculada sobre sus ventas o sobre sus costes, pero una retribución baja en función de que los riesgos que asumen. Ocurre mucho con las entidades distribuidoras, con las entidades comerciales del grupo, que no asumen riesgos porque el riesgo, o por fabricantes o toll manufacturer, o por fabricantes que fabrican en régimen de maquila dentro del grupo, porque los riesgos los asumen otras entidades del grupo. Claro, si entendemos que la distribución de los riesgos como consecuencia de los efectos económicos de la crisis del COVID-19 va a tener que respetar necesariamente la asignación de riesgos que haya hecho cada grupo multinacional, pues resultaría que el riesgo lo acabarían soportando aquellas entidades del grupo que sean de un riesgo alto y que las entidades de riesgo limitado pues apenas soportarían consecuencias derivadas de los cambios por las medidas adoptadas en el marco de la crisis, en el marco de la pandemia del coronavirus. Yo creo que eso es una cuestión que hay que debatir. ¿Están legitimadas las administraciones para desconocer el riesgo limitado de algunas entidades del grupo y hacer que esas entidades del grupo de riesgo limitado soporten la parte razonable del riesgo que deben soportar como consecuencia de la redefinición de la distribución de riesgos que se haya hecho fruto de las medidas o de las consecuencias económicas de las medidas adoptadas en la crisis del COVID-19? Yo creo que sí. Y eso va, obviamente a afectar al papel que jueguen las administraciones públicas a la hora de verificar el cumplimiento por los grupos multinacionales de las obligaciones de documentación en materia de precios de transferencia, pero también a la necesidad de que los grupos multinacionales revisen su documentación de precios de transferencia para el año 2020. Es fundamental. Primero, porque esa documentación se hizo en un contexto que ha cambiado completamente. Segundo, porque la asignación de riesgos a las distintas filiales o a las distintas sucursales del grupo ya no puede ser el mismo que el que se hizo en su momento. Porque el riesgo limitado o ilimitado hecho en un contexto distinto va a tener que tener en cuenta lo que decíamos antes. Cómo ha incidido, por ejemplo, la crisis del coronavirus y cómo han sido las medidas adoptadas por los gobiernos en cada uno de los países donde opera un grupo multinacional. Y eso va a ser muy importante porque la mayoría de las cuestiones que estamos hablando no se subsanan con meros ajustes. Los estudios de precios de transferencia en los grupos multinacionales se pueden actualizar siempre y cuando no existan diferencias sustanciales de un ejercicio a otro, tanto en las entidades que son objeto de análisis, lo que se llama el test parties, como de los comparables. El cambio en los comparables ha sido radical, con lo cual no bastan meras actualizaciones de ejercicios anteriores, sino que los grupos van a tener que replantear completamente el perfil funcional y de riesgo del grupo y, consiguientemente, la documentación de precios de transferencia. Y también va a afectar al compliance, porque los protocolos de compliance de las compañías
en este ejercicio en 2020 van a tener que sufrir una adaptación muy importante, cuando no un cambio radical. Por tanto, tanto en las potestades de las administraciones respecto, por ejemplo, a entidades de bajo riesgo, como al papel de las multinacionales, redefiniendo su política de precios y revisando su documentación, me parece que van a ser fundamentales y es un trabajo que tienen por delante administraciones y operadores económicos. Profesor César, una lástima que no tenemos más tiempo para charlar, pero fue una clase importantísima. Muchas gracias. En poco tiempo percibimos que tenemos un desafío muy grande en el día a día de las empresas, de las personas físicas, porque ha cambiado muy rápido toda la realidad de las empresas y tenemos que cada vez más estudiar todos los días, porque a cada día que nos acordamos por la mañana a un cambio distinto en un país o otro. Incluso Uruguay, por ejemplo, es un país en América Latina que está casi saliendo de la pandemia. Esto cambia todo con sus relaciones internacionales. Claro. Agradezco mucha su presencia, Muchas gracias. Su importante clase ahora con nosotros en este espacio corto de tiempo. Esperamos encontrarnos en nuestro curso del MBA Internacional de la Facultad. Será un placer. Muchas gracias más una vez. Un abrazo. Muito obrigado. Bo día, boa tarde. Muchísimas gracias. Un placer, un auténtico placer. Gracias. Gracias.